Bienvenido a GuitarCast, tu podcast musical. En este episodio estaremos hablando sobre la guitarra y sus avances desde su creación hasta la actualidad. Este podcast tiene muchos propósitos. En primer lugar, tiene el propósito de informarte sobre cómo fue creada la guitarra desde sus inicios hasta la actualidad y qué avances ha presentado. Este podcast surge como respuesta a un planteamiento del problema en donde vemos que la guitarra, al ser un instrumento antiguo, ha presentado diversas variaciones y ha evolucionado con el paso del tiempo. En tal sentido, se presentan los siguientes objetivos con el propósito de analizar los avances tecnológicos de la guitarra y conocer cuáles herramientas actuales basadas en la inteligencia artificial pueden ser de utilidad para el aprendizaje y ejecución de este instrumento. En este podcast hablaremos de lo siguiente: los orígenes y la evolución histórica de la guitarra, las innovaciones tecnológicas en materia de este instrumento y también conoceremos qué herramientas basadas en la inteligencia artificial pueden sernos útiles tanto para la ejecución como el aprendizaje de este instrumento. Así que te invito a quedarte. Hablemos sobre lo que originó la guitarra. De acuerdo a Serrano, la guitarra desciende de la lira, un instrumento de origen hitita que se usaba en la antigua Grecia para acompañar los versos de otros poetas. Aunque otros autores también destacan que la guitarra proviene de un instrumento egipcio llamado el kotiklut, que tenía una caja de resonancia y un mástil, es decir que parece que no solo venía de la lira, sino también de otros instrumentos, es decir que la guitarra surgió como un conjunto de múltiples instrumentos y resumió sus características en algo más sencillo y más compacto. También se dice que los árabes diseñaron el mástil al instrumento y le llamaron alud, y que los españoles luego transformaron en el laúd. Del laúd se origina también la guitarra. Del laúd se originó la vihuela y esta se tocaba en todo el Imperio Español y que luego se renombró como guitarra. La guitarra renacentista. Esta apareció en el siglo XVI y fue la primera guitarra de la historia. Esta se parecía mucho a lo que conocemos hoy como la guitarra y tenía una forma de reloj de arena, es decir que ya desde ese tiempo vemos viendo la forma de reloj de arena de la guitarra. En otros momentos tenía una forma diferente, aquí lo vas a poder ver en las imágenes que te voy a poner a continuación. Y también en el siglo XIX el luthier español Antonio Torres Jurado le dio la forma actual a la guitarra, es decir que ya a partir del siglo XIX conocemos la guitarra así como la vemos hoy, con esa forma característica y también con una caja de resonancia más grande y una disposición simétrica de las cuerdas, es decir que empezaron a darle un diseño más ergonómico y estético a la guitarra. En el siglo XX surgieron nuevos tipos de guitarra, como la guitarra eléctrica, que fue el invento del siglo XX. Musicalmente hablando, la guitarra eléctrica ha cambiado completamente la creación de instrumentos porque incorporó elementos eléctricos para su funcionamiento. Si vemos una guitarra eléctrica, aquí les muestro la imagen. Si vemos una guitarra eléctrica, vemos que ella cuenta con circuitos pequeños que al girar la cuerda, cuando ella vibra, el micrófono pequeño que está incorporado en esos circuitos recibe el sonido y lo amplifica a través de un amplificador. Este amplificador se conecta a través de un cable, aunque los más actuales funcionan vía Bluetooth. También se crea la guitarra acústica en este siglo, que fue primero que la guitarra eléctrica estuvo la guitarra acústica. Ella tenía una forma diferente y una afinación diferente a la guitarra clásica y el espaciado de sus trastes también era completamente diferente, por lo que era más práctica en su uso frente a la guitarra clásica. Hoy en día la guitarra clásica se utiliza más para géneros como el flamenco, como la música española y también para otros géneros que la incorporan. Sin embargo, no es tan utilizada en la actualidad. La guitarra eléctrica podemos ver que incluso su funcionamiento ha evolucionado. En los años 70, recientemente se crearon los pedales multiefectos. Estos se conectan a la guitarra y cambian completamente el sonido que emite la guitarra. Por ejemplo, hay unos que retrasan más el sonido, hay otros que colocan su sonido más brillante o que generan un pequeño retraso, como es en el caso del delay, genera un pequeño retraso en su onda y nos
da como efectos bien agradables. De hecho, lo podemos ver en canciones populares, por ejemplo, del pop, del rock, incluso el pedal de distorsión que antes en los años 70 fue creado dándole golpes a un amplificador para que tuviera un sonido más rasposo y más metálico, un sonido un poco más sucio hasta cierto punto, si lo vemos desde un punto de vista estético. Su sonido era completamente diferente. Entonces, para evitar romper los amplificadores, los productores musicales de ese tiempo empezaron a diseñar y elaborar lo que se conoce como los pedales. Y esos pedales actualmente vienen en pedaleras multiefectos. Te voy a adjuntar una foto aquí para que puedas verlo. Y esto funciona de manera digital. En el próximo capítulo vamos a estar viendo más aspectos sobre el ámbito digital en las guitarras. Así que no te pierdas el siguiente capítulo. También vemos que actualmente existen diferentes modelos de guitarras, incluso cambian en su especie. Ha sido creada la guitarra electroacústica, que es como una fusión entre la guitarra eléctrica y la guitarra acústica, ya que incorpora circuitos eléctricos para poder funcionar y amplificar su sonido. Hay algunas que tienen una caja de resonancia de igual tamaño a una guitarra acústica, o también presentan una caja de resonancia más pequeña, lo que hace que su sonido no resuene tanto al no estar conectado. Eso también hay que tenerlo en cuenta si estás pensando comprar una guitarra. En resumen, en este capítulo hemos visto aspectos muy interesantes de la guitarra. Vimos cómo ha sido la guitarra desde que se creó hasta los últimos años. De hecho, en los últimos años ha cambiado muchísimo la guitarra. En cuestión de 2 décadas, la guitarra no es la misma de hace 3 siglos o 2 siglos, incluso el siglo pasado. Y ha incorporado muchos aspectos novedosos que cambian completamente su sonoridad y la forma en que hacemos música los guitarristas. Y espero que este podcast te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo capítulo, así que no te lo pierdas. Tenemos invitados especiales. El MIDI es un estándar de la industria. Esto quiere decir que ya está estandarizado y hay una gran variedad de dispositivos MIDI de diversos fabricantes.